Mi mamá me dijo que me estaba buscando la policía, que tengo que entregarme. Ok, fue la policía a buscar a tu casa. Pile veces. A la casa de mi mamá. ¿Y qué te reclamaba la policía? Que tenía que entregarme, que yo era Rochaché. Tú estabas bien, estabas cómodo. ¿Cómo se da que tú te vas a República Dominicana y pasa? Cuando vi la maleta, como todo el mundo, eso no es mío. Dijiste que no era tuyo. Que eso no era mío, pero después ahí se investigaron y dieron cuenta que era yo. Tú decidiste coger de República Dominicana para venir aquí a Bélgica. Yo cuando iba a entrar al avión fue que me dijeron a mí pasaporte. Y cuando vieron el nombre mío, que era el nombre que estaba en la maleta y lo que estaba dentro de los papeles, me mandaron a bajar para abajo. Floppy TV Show. Repite conmigo, Floppy TV Show. Floppy TV Show. Floppy TV Show. Floppy TV Show. Es para que no lo vuelva a decir un error en el medio. ¿Tú estás al tanto del problema que pasó en la barbería? Yo estoy tanto de eso. Saludos, buenas tardes, señores. Hoy estamos en un lindo domingo, pasándola súper bonito, junto a la comunidad dominicana, en lo que fue un pequeño torneo que tuvieron de dominó, donde el compañero que pautamos hace una entrevista hace 2 semanas, aquí mismo, por cierto, ganó el pequeño torneo. Vamos a hacerle un aplauso, por favor, al Chiquitín. Los tigres que están atrás, los tigres que están atrás, por favor. Chiquitín, ¿qué es lo que tú dices, compañero? Buenas tardes, Floppy. ¿Qué es lo que? Vos te pones muy serio para hablar. No, porque estamos en una entrevista ahora y hay que estar pendiente a lo que ahora mismo con Floppy TV Show. Floppy TV Show. Repite conmigo, Floppy TV Show. Floppy TV Show. Floppy TV Show. Floppy TV Show. Es para que no lo vuelva a decir un error en el medio de la entrevista. Está todo. Oye, Chiquitín, señores, un personaje realmente con un pasado bastante amplio, bastante grande a nivel personal, a nivel de tigre, de Gantel y todo lo que se puede decir termina en antes, ¿no es verdad? Habla un poco, Chiquitín. Jesús Castro. ¿Qué te puedo decir, Floppy? Dígame. Háblale un poco a la gente, quién tú eres, dónde tú vienes. Yo nací en Santo Domingo, República Dominicana, en Lomina. Tengo aquí ya 35 años aquí en Bruselas. Sí. Y el nombre mío es Jesús Castro, como me conocen aquí la gente europea. Y los tigres me conocen por alias Chiquitín. Sí, pero banana, dicen ustedes. Pero, huevo, una pregunta, ¿por qué ya tú y yo habíamos pautado de hacer una entrevista y tú me dejaste esperando y no apareciste? No, porque el trabajo que tengo ahora, Floppy, no me hizo el favor de irte a ver la entrevista. ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo en la comuna de Anderlecht. Sí. Yo trabajo allá en la comuna de Anderlecht, soy jardinaje. Ok, todo lo que es jardinaje, área verde y todo eso. Exacto, como aquí en el parque que estamos aquí, tenemos que tener la área libre, bonita, para los niños y para la gente adulta. Mío, y te voy a hacer una pregunta. Tú que tienes tanto tiempo aquí, ¿cómo tú ves la comunidad de hoy en día, ya después de 30 años que tú puedes decir que tienes aquí? En verdad, yo lo veo ahora mismo que todo el mundo ha cambiado su forma de ser, todo el mundo está bien, gracias a Dios. Yo veo a todo el mundo buscando un futuro, trabajando, honestamente. Ya la delincuencia, ya gracias a Dios, ya se terminó. Yo que soy un chamaquito que desde chiquito ha hecho muchas cosas, en verdad, Floppy, muchas cosas feas. Hablando de eso de chiquito, tú aquí que estamos hablando así, ¿tú me podrías decir cómo te sientes tú hoy en día de ser Jesús Castro, que no es el mismo Chiquitín? Ya te quedó el nombre, pero ya no eres el Chiquitín de antes, claro está. No, yo he cambiado mucho. Pues, pero lo sabemos realmente. A ustedes públicos que me están escuchando, yo he cambiado mucho. Y en la vida dicen que el hombre o la mujer no cambia, sí, la gente cambia. Yo cambié para bien. Y gracias a la hija mía que se llama Chloe, tengo una niña bien bonita y un varón también que tiene 13 años. Y tengo la niña de 2 años, Floppy. ¿Y por qué tú cambiaste por la hembra así y no por el varón? No, porque cuando la hembra ahora que acaba de nacer, no hace poco, que tiene 2 años, como sí. vuelvo y repito, yo cambié porque me di cuenta en verdad que tengo 41 años y en verdad Dios me dio una oportunidad de volver otra vez a nacer de nuevo. Sí, vamos a ir un chin para allá porque realmente tú pasaste un proceso. Y para allá voy, por eso comienzo de cómo te sientes tú, del Jesús que eres hoy en día y por qué cambiaste por tu hija y no por tu hijo, de que tiene 13. Sí, tiene 13 años porque el hijo mío, por cosas de problemas de mujeres, de la mujer, de la mamá, tuve que separarme de ella y tuve que irme de Luxemburgo. Sí. Y continué una vida normal, ella continuó otra vida. ¿Tú hiciste mucho tiempo en Luxemburgo? Sí, hice, si no me equivoco, 4 años. 4 años.
Y de ahí fue que te fuiste a Santo Domingo, Uprachá. Tuve problemas primero con la mujer. Ok. Vine para acá, para Bruselas. Y me quedé aquí en Bruselas y ahí fue que comenzó otra vez la misma cosa de siempre, hacer cosas que en verdad, ahora mismo esta etapa que yo tengo ahora mismo, la voy a hablar porque ya ese fue en el pasado y yo el pasado lo quiero dejar atrás, quiero vivir el presente. Pero como estoy hablando contigo, Floppy, yo quiero decir todo lo que en verdad pasó en el pasado, que porque yo soy una gente ahora mismo que soy... Sí, vamos a ir para allá realmente porque por eso el motivo de la entrevista, es porque aparte del personaje que es Chiquitín y lo que hoy en día el hombre que es Jesús Castro, él pasó por un proceso de la cual nosotros estamos tratando de hacer este tipo de contenido para que usted no cometa esos errores que quizá él, Tigre al fin, aún así cayó en ese rol y usted que se cree que Tigre también puede caer en ese rol y nosotros estamos haciendo ese tipo de vivencia y pasado y por eso él se está abriendo a nosotros. Bro, háblame un poquito, tú estabas bien, estabas cómodo. ¿Cómo se da que tú te vas a República Dominicana y pasa lo que pasa? Yo, de que estaba aquí en Bruselas, me fui para República Dominicana y en el transcurso del viaje conocí un pana. Sí. Y en el pana, allá en Santo Domingo, nos pusimos a hablar de negocio y cosas y yo quería salir de todos estos problemas que tenía aquí en Bruselas. Quería pasar otra etapa. Del pasado que tenía. Exacto, y me fui para Perú, no sé si tú sabías eso. Sí. Allá cogí para Perú y tuve un accidente muy grave, tan fuerte que caí preso allá en Perú y duré un largo tiempo allá. Pero gracias a la maíz mía, que eso es lo único que uno tiene en la vida. Sí, pero vamos a detallar un poco. Yo me gustaría saber cómo se da eso, cómo tú te focalizas, cómo tú te programas para decir voy para Perú, para irme, como todo el mundo sabe, ruleteo. ¿Cómo tú decidiste? ¿O fue que te convencieron? No, yo tengo un pana mío y yo tenía la cabeza antes que yo no pensaba en nadie. Yo pensaba en mí mismo. Yo pensé de decir, yo voy para allá, nadie me paraba. Cuando yo decía que voy para allá, voy para allá. Y una pregunta, tú decidiste, para que la gente sepa, tú decidiste coger droga de República Dominicana para venir aquí a Bélgica. No, para España. Para España. Y te interceptaron en Perú. En Perú, exacto. ¿Y cómo se da ese transcurso tuyo de República Dominicana hasta Perú donde te arrestan? Ese transcurso fue que yo cogí un viaje de Santo Domingo a Perú, sí, con un pana. Y allá en Perú nos quedamos allá y vimos la cosa que estaba pasando bien allá. Y dije, bon, vamos a hacerlo. Pero o sea, el de la decisión fuiste tú. La decisión fui yo. Ok. Sí, con un pana. Yo quise hacerlo y quise saber si es la primera vez. Esa fue mi primera vez. Esa fue tu primera vez y tu última vez. Mi última vez. Porque para eso vamos, para que ustedes entiendan un poquito. Él decidió tomar eso, decisión de él, porque él veía que otros lo lograban, para que tú veas que no porque tú veas que otro lo está haciendo bien, para ti puede ser lo mismo. Y decidió computar el compañero para venir, al final lo empaquetaron en Perú. Te agarraron en Perú, ¿qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando yo pasé al aeropuerto, la maleta me la picharon con un pulsón. Con un detector. Un pulsón, no, detector no. Un pulsón para hacerle los huecos. Ok. Para después que pase los huecos, pasar por el baño a ver si lleva droga o meterle el insopo para sacarlo, a ver si sale azul. Ok, para hacerle el test ok. Y pasó así mismo. Entonces te le hicieron un hoyo, ellos probaron y te dijeron automáticamente, señores, esto da positivo. Yo cuando iba a entrar al avión fue que me dijeron a mí pasaporte. Y cuando vieron el nombre mío, que era el nombre que estaba en la maleta y lo que estaba dentro de los papeles, me mandaron a bajar para abajo. Cuando vi la maleta, como todo el mundo, eso no es mío. Dijiste que no era tuyo. Que eso no era mío, pero después ahí se investigaron y dieron cuenta que era yo. Claro, porque al final y al cabo la maleta estaba a tu nombre. Y ahí fue Floppy que yo me dije, ya tengo que echar para adelante. Pero ok, y ahí te dicen, te detienen, te llevan directamente a la prisión de Perú. Sí, me llevaron. Eso fue, lo digo para la gente que me están escuchando aquí, yo no quiero vivir más nunca más esa pesadilla, porque eso fue una pesadilla. Sí, por eso estamos tratando de hacer este contenido, lo reitero,
para concientizar a cada uno de ustedes que esté en Estados Unidos, que esté por aquí, por Europa, de que sepa que hacer lo malo no es bueno. Para que usted pueda lograr algo en la vida, tiene que tener un proyecto como la de él hoy en día. Su proyecto es su hija. Entonces no importa lo que usted se proponga, usted lo puede lograr. Y estamos haciendo este tipo de testimonio. Vamos a traer un sinnúmero de personajes que también han pasado por X cosas, porque la mayoría de testimonios que ustedes tienen son de personas que están en República Dominicana. Yo les voy a traer el testimonio de personas que están de este lado, de lo que es Europa. Y me gustaría saber, ok, te probaron que todo era positivo. ¿Qué pasó a partir de ahí? Ahí fue que llegaron los trámites, me metieron a una cárcel que se llama El Callao. El otro nombre se llamaba San Juan de Origancho. Ok, tú pasaste por 2 prisiones. Sí, El Callao y después San Juan de Origancho, donde están todos los extranjeros como españoles, belga, francés, alemán. Estaban todos allá, todo lo que es extranjero, estamos nosotros en un lado. ¿Y qué tiempo tú pasaste en la primera prisión? Yo pasé 8 meses. Okay. Y después en la grande pasé 2 años. 2 años. Señores, pasar 2 años y 8 meses en un país que tú no conoces, con personas que tú no sabes, que tú no puedes decir que va a encontrar un primo de fulano, un vecino de fulano, joven, recapacita. Ok, y en la primera prisión tú hiciste 8 meses, esa fue la primera. ¿Cómo fue tu estadía ahí? ¿Qué pasó? Mi estadía ahí pasó que tuve que dormir en el suelo, Flor. Porque ahí, como todo el mundo sabe, ahí es un proceso muy grande. El que no tiene dinero, no hay cama, no hay abanico, no hay nada. No hay colchón, no hay nada. Nada más el colchón para dormir en el suelo costaba en dólares, $300, un solo colchón. ¿Un solo colchón? Que ni nuevo era. $300. ¿Y qué tiempo tú duraste durmiendo en el piso? Yo duré, sin mentirte, yo duré 2 meses. 2 meses. Y tú supongo que estaba en una celda compartida. Mucha gente, sí. Muchas personas. Muchas personas, porque era el pasillo de largo. Durmieron en el colchón y los que tenían habitación estaban al frente con su alveja cerrada. Ok, que todo el mundo vivía encerrado. Encerrado. Los que tenían su cuarto con su alveja era cerrado. Y en la primera prisión, ¿qué fue lo más difícil que tú pudiste pasar? Que se me murió un hombre al lado mío que lo mordió una rata. ¿Una rata? Un ratón lo mordió, y no uno, a varios. Estaba al lado mío. No sé cómo se llama. ¿Usted sabe, compañero, cómo se llama la enfermedad de la rata? Bueno, dice el compañero que usted operó, si no quería poner un huevo, pero lo vamos a poner ahí. La enfermedad de la rata, eso mata, por eso muchas personas se cuidan, que donde hay rata, hay cucaracha, eso trae enfermedad. Entonces, ¿te murió y era un compañero o es simplemente un preso más? Era un español. ¿Un español? Un español, lo conocía nada más en el transcurso. Era un señor mayor. Esa fue la primera prisión. ¿Y cómo se da el traslado tuyo de la prisión que hiciste 8 meses a la...? Ahí yo voy a quiero decir algo para que me escuchen bien. En este transcurso de la cárcel yo me di cuenta que lo que uno tiene es la madre. Porque cuando yo estaba allá yo no vi ni amigos ni nada, no vi a nadie, nada más mi mamá. ¿Tu mamá? Y gracias a Dios que a causa de la madre mía tuve que dormir en una cama buena, con abanico y todo, porque tuvo que dar todo lo que ella tenía para dármelo a mí. Escuchen, valoren a su mamá, todo, valórenle mientras esté viva. Usted que está ahí, que tiene su mamá cerca, que espera que haya un evento de familia para usted visitarla y tiene cuarto y no le manda. Y Floppy, yo me comporté muy mal con mi mamá. Sí. ¿Te arrepientes de la forma que te comportaste? Me comporté muy mal con ella. Antes de caer preso a Perú me comporté muy mal. No le faltaba mucho respeto. Para seguir con el tema, si tú tienes que decirle, mirando a la cámara, ahí, si tú tienes algo que decirle a tu mamá, ¿qué sería? ¿Qué te puedo decir, May? Yo le doy gracias a Dios de darme una mujer como usted, luchadora, trabajadora y muy ejemplar con sus hijos. Es una madre que para mí, igual como todita la madre, no hay como uno pagarle a una madre. Y lo mejor para pagarle a una madre es sentirla feliz y sacarle una sonrisa y no faltarle respeto nunca en la vida. Y estar siempre con ella ahora que está viva. Ahora que está viva hay que aprovecharse que una madre es una madre donde quiera que va. Por eso le digo, hay que valorar a su mamá.
Y tu mamá, la única que tuvo ahí fue siempre tu mamá. Mi mamá la única que salió de aquí de Europa, directamente en vivo para Santo Domingo, Perú. La única que te fue a ver. La única que fue a ver con mi hermana Paloma. Fue a verme allá. ¿No hubo un amigo que te puso algo, te llamó? No. En el transcurso de caer preso, cosa de pagar la cárcel, de pagarle el cuarto, tenía un puesto de cocina ya, de cocinar pescado, arroz, mi mamá me lo puso. Pero en el transcurso, Floppy, tuve personas, que puedo decir el nombre, tuve a Bebé. Bebé Ra, que estuvo por allá la semana pasada. Bebé, tuve a Carlos, a Papito, un dominicano que siempre está con los ecuatorianos, Sí, Hernán, Papito. el ecuatoriano Hernán, ese me ayudó bastante, y a Sammy. Sí, que Sammy hace parte de lo que es la renovación de Jesucatro ahora mismo. Sí, no, ahora vamos a llegar. ¿Cómo se da tu negocio que tú tenías en la cárcel? ¿Fue en la primera prisión o en la segunda? En la segunda. Ok. ¿Cómo se da el traslado después de los 8 meses de la primera prisión? Después de los 8 meses ya yo me sentí ya que ya no me hacía falta nada. ¿Por qué? Porque de los 8 meses yo entendí que yo tengo que pasar mi momento ahí hasta que el juez me diga a mí tú estás libre. Ahí fue que realizaste. Ahí ya realicé ya que ya yo tengo que aguantarme hasta el tiempo porque yo sé que lo hice mal. ¿Te tomó 8 meses realizar que realmente estaba condenado en Perú? 8 meses, sí. Me realicé que yo tengo que estar, que ya yo tengo que estar ahí, ya no me dio, ya dormía bien. Ya tenía tus 8 horas de sueño y todo. Ya tenía mis 8 horas de sueño, estaba bien, tenía mi teléfono, llamaba a mi mamá, llamaba a mi hermana, llamaba a la gente mía para pedirle, como a Bebé, Bebé, mándame algo, que estoy mal, Sammy, por favor. Y ellos me mandaban. Sí, porque yo incluso llegué a hablar, yo no sé si yo llegué a hablar, yo creo que alguien te me puso a ti, pero tú estabas allá. Yo llegué a hablar contigo por teléfono, Sí. yo no sé, recuerdo, pero así. Luisito, Entonces yo no te mandé nada en Perú a ti. Sí, pero estoy hablando del transcurso. Sí, fue de lo primero que te mencionó. Estoy hablando. ¿Tú quieres salir a la cámara? No le dé la espalda a la cámara la próxima vez. Sí. Ok, y tú cuando realizaste después de 8 meses que te cambian, ¿cómo tú hiciste el cambio de prisión? ¿Cómo te enteraste que te iban a llevar a otra prisión? ¿O tú lo sabías de un principio? No, yo lo sabía porque ya la cárcel le iban a cerrar. Y estaban trasladando ya los extranjeros primero para después trasladar los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos. Ahí me trasladaron a mí, me dieron mi celda, estaba bien, gracias a Dios, gracias a mi mamá. Ok, ¿y cómo se da que tú pones un negocio en la cárcel? Tú sabes, Floppy, que yo soy una persona yo soy querido. Tú sabes, Mira Floppy. la lucecita atrás. Tú sabes, Floppy, que yo soy una persona que soy querido. Ok. Yo de que me pongo a hablar con la gente ya me quieren, porque yo soy una persona que me gusta chelchar, me gusta estar todo el tiempo con la gente. Y yo, sea joven, viejo, lo que sea, me mandan un mandado, yo voy. Yo no le paro a nada. Yo voy, vamos. Y si me dicen a mí, vamos a hacer esto, vámonos. Y conocí el querer probó de allá. Gracias a él me dio un puesto de cocina, me dijo cuánto es. Yo dije, ok, igual con mi mamá. Le pasé a mi mamá habló con él, sí, déselo. Yo mañana le mando el dinero. Se lo mando. ¿Cuánto costó poner un negocio? Un negocio ya 600 euros. 600 euros. ¿Y era rentable? Era rentable. ¿Qué tú vendías en ese negocio? Yo vendía pescado frito con frito, papa. Allá eran, ellos les gustaban el arroz con carne, con mucha cebolla, mucha ají. Sí, hace bien. No sé bien cómo se asesorado. llama eso, pero yo le decía eso con otro paisano, con otro amigo mío. Y tiene un amigo mío que se llama Pere Pere, que aquí todo el mundo del público lo conoce. Pere. Pere Pere. Tu fresco esto, ¿viste? Señores, ustedes lo están viendo, ustedes no están escuchando nada de lo que están hablando, nosotros sí. Y Pere, ok, pero ¿qué tiempo tú duraste con ese negocio entre los 2 años? ¿Fue al principio o fue ya terminando? De los 8 meses comencé a ponerlo. Ok, en la segunda prisión. En la segunda, Ok. de que pasamos. ¿Y qué dinero te daba eso semanal? Me daba para yo comer toda la semana. Porque los días de visita es que la gente comenzaba a pedirme. Antes,
En la mañana yo tenía la lista ya De todo lo que... de todo lo que tenía que cocinarle a la persona que tenía su visita con su pareja. Ok, tú nada más cocinabas para pareja. Para la pareja y los días de normal, yo cocinaba y ellos pedían, si querían comer, comían, pero los pedidos de visita me los mandaban, era, Jesús, quiero un plato, Jesús, quiero otro plato. Yo tenía 10 platos ya. ¿Y cuántos clientes tú tenías por día? El mejor día. El mejor día es la visita, que eran 14, 15. ¿Y qué precio tenían? No me recuerdo muy bien, pero yo sé que eran en soles. En soles. Sí, no me recuerdo muy bien, Sí, pero yo porque, sé que eran en soles. Era mucho tiempo ya. La moneda de Perú es soles. Ok, pasa ese tiempo, que ya ustedes que están ahí, que están mirando esta entrevista, si ustedes quieren que él sea más explícito y hable más lleno, a ustedes de poner los comentarios de parte 2. La verdad, vamos a seguir. Pasan esos 2 años, tuviste tu negocio. ¿Cuál fue el problema que hallaste o tú estabas siempre frío con los probó? Yo siempre estaba frío con los probos, nunca tenía problemas. Sí. Siempre estaba bien, gracias a Dios. Nunca tuve problemas con nada, nunca tenía una querella ni nada. Y cuando el tiempo que lo pasé tranquilo, el único tiempo que me gustó fue cuando yo pasé a juicio. Ok. La última vez ya. ¿Por qué? Porque ahí es una cosa grande, Floppy, que ahí, tú sabes, cuando te dan la libertad, tú marcas el dedo como cuando va a votar. Claro, la huella. La huella, no como aquí. Pero allá tienen que marcar la huella para decirte tu liberación. Y el probó me dijo a mí, oye Jesús, cuando tú vayas, que te dé la libertad, piensa bien que cuando tú salgas, bórrate la huella del dedo. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Me dijo, tiene que borrártela, porque aquí hay muchos envidiosos y te pueden traer una gente afuera esperándote. Y como yo estaba solo, que no tenía familia, no tenía nadie, en ese momento yo dije, coño, está raro, ¿y por qué tengo que estar...? Claro, eso es cuestión de precaución para que ellos sepan que tú no vas de salida. Y lo hice. Y llegué y me preguntaron, ¿qué pasó? Eso no salió porque no tiene la huella en los dedos. O sea, que al final hasta el final. Y lo más lindo que cuando él probó, yo tenía que salir al otro día. Y el probó me dijo a mí, tú vas a vender la habitación o cómo lo hacemos. Y yo le dije, mire mi hermano, yo no sé cómo que lo vamos a hacer, pero yo lo que digo es que quiero salir de aquí. Quédese con eso. Quédese tú con eso. Yo no necesito nada de eso, yo lo que quiero es salir de aquí. Y si usted me ayuda a salir de aquí, si que no tenga problema, ayúdeme. Y él me dijo, ok, a las 7:30 de la mañana, a las 6, levántate, que a las 7 está en la calle. Porque el probador le decía al dueño de la calle, ¿A qué hora iba a salir el precio? Yo tenía que salir a las 9 y él le dijo, pónmelo a las 7 de la mañana. Para que saliera de temprano. Y él me dijo que me va a esperar una gente allá. Yo le dije, no, yo tengo una gente que me va a esperar allá. Afuera. ¿Y tú saliste de la prisión directamente del aeropuerto? No, tuve que quedarme un buen tiempo filmando también. Ok, ¿tú dices qué tiempo duraste filmando? Un año filmando. Ok, que después que tú saliste de allá, tú tuviste que hacer un año. Sí, y conocí en el transcurso a una muchacha, gracias al probó, y la muchacha fue que vino a buscarme, me llevó a su casa, vivía con su mamá, sus hermanos, y yo me quedé ahí un año, que mi mamá me mandaba el dinero para la comida y la baña, y ahí me quedé un año, hasta que mi mamá me dio el pasaje para irme para Ecuador, porque no podía salir por Perú. Porque cuando tú sales, tienes que dar la firma otra vez. Y tienes que volver otra vez al palacio a ver si la firma, todo lo que yo hice, si estaba bien, si no había más problemas. Y la embajada belga me dio un pasaporte provisional, porque ellos no me dieron el pasaporte. Cuando yo terminé la firma, que me dan el pasaporte. Y la embajada europea me dijo, te voy a dar un pasaporte europeo. Dile a tu mamá que te compre el autobús que va a Guayaquil, a Ecuador. Y yo dije, está bien, llamé a mi mamá le bajó el dinero a la embajada compró el pasaje y compró el autobús para llegar hasta Ecuador. Ahí en Ecuador, cuando llegué a la embajada, a la frontera de Ecuador y Perú, me pasaron con un triciclo de carbón. O sea, tú te metiste en un triciclo de carbón para poder pasar. Para poder pasar, porque si me pasan control en el transcurso de la frontera me tienen que pedir papeles. Claro. Y si ven que yo tengo problemas con Perú, que estoy saliendo, que por un de acuerdo, me devuelven para atrás y puedo caer preso. Claro, porque no tiene el subsidio, no termina tu subsidio. Y gracias a Dios llegué a Ecuador y ahí me fui y directo en vivo me cogí el avión para venir.
¿Qué pasó, patrón? Ahí está todo, patrón. ¿Está grabando ahí? Sí. Ok, entonces te pasan en un triciclo de carbón. ¿Y qué tiempo pasa ese transcurso? 24 horas 24 horas. y llegué a este país. Pero en este país, cuando yo llegué, Floppy, me estaban esperando. Ok, ¿cómo se llama? La policía de aquí te estaba esperando. 24 horas para pasar en eso. Y te estaba esperando la policía aquí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Me estaban esperando porque tenía un problema. Ok. Estaba... Por el problema que pasó, que tuve que traer droga de aquí para acá, pero no llegó a pasar. Pero como quiera venía para acá. Pero venía para acá, pero me estaban esperando aquí en el aeropuerto. Pasé de por Madrid y de Madrid a Bruselas. Ok. ¿Qué pasa? Que en Bruselas, aquí en el aeropuerto, tenemos dos salidas. Hay una salida que cuando tienes la meta chiquita tú puedes pasar por arriba y salir directamente. Y hay otra que tienes que pasar por migración para buscar la maleta grande. Por la grande. Y yo pasé por arriba porque ya yo la conozco, porque yo trabajaba allá. Yo era el que estaba dando la comida en el avión. Y yo pasé y me vine para acá, para mi casa. Arnán vino buscando, me recuerdo como hoy. Y ahí mi mamá me dijo que me estaba buscando la policía, que tengo que entregarme. Ok, fue la policía a buscar a tu casa. Pile veces. A la casa de mi mamá. ¿Y qué te reclamaba la policía? Que tenía que entregarme, que yo era recherché. Por lo mismo. Buscado carta roja, vamos a ponerlo así. Pero buscado por lo mismo, por el mismo problema de Perú. Delitos que tenía en el pasado. Tenía que cumplirlo. Que eso, nosotros vamos a hacer un bloque después, que estaba hablando con Bebe Rayel, que vamos a hacer un bloque con Bebe Ray, haciéndole una entrevista a Chiquitín, hablando de todas sus historias, de los tiempos que ellos estaban juntos, porque en ese tiempo yo no estaba. Aquí nos estamos enfocando más en lo que es la vivencia que él tuvo en la prisión de Perú y lo sucedido que él tuvo que pasar por la mala decisión de ver a otro que lo está logrando de una forma que no es debida. Entonces el consejo para ti, joven, es ponte a hacer tu cosa bien, pon tu proyecto, trabaja y búscate una idea, que es de la única forma que tú te vas a hacer rico, con una idea. ¿Te agarró la policía? ¿Tú hiciste tiempo aquí preso? No, yo me fui directamente, conocí a esa muchacha que es la mamá de mi hija. Ok. Se llama Angie. La conocí aquí en la Embajada Dominicana, que en ese tiempo había votación de políticos. Ok. Y la vi pasando, como fresco, le comencé a vocear y a hablar, y ahí comenzamos a hablar y salimos y todo. Y ella vino aquí a estudiar, Floppy. Ella le faltaban un mes para terminar, para volver otra vez para Luxemburgo. Ok. Y ahí en el transcurso me fui yo con ella para Luxemburgo. Y ahí fue que tuve el muchachito mío. Que ahí es que tiene el hijo que él tiene de 13 años. Y ahí fue que yo, a ver el muchachito que ya tenía un año conmigo, yo me dije, Floppy, yo me voy a entregar a la policía porque yo no tenía pasaporte, no tenía cédula, no tenía nada. Andaba indocumentado. Yo dije, porque no podía poner el apellido mío a mi hijo, porque yo no tenía documento. Y si voy a la comuna a entregarme, me van a agarrar preso. Entonces lo que hice fue que no quería entregarme en esos momentos, porque ya tenía mi muchachito que nació. Lo que quise pasarlo con él. Y en el transcurso, que ya tenía un año y todo, que lo veo caminando, que andaba con él caminando, yo dije, ya yo me voy a entregar a la policía, yo mismo. Tú decidiste entregarte a la policía. Y lo más lindo, Floppy, que yo me entrego a la policía de Isel, donde vive mi hermana. Voy y me entrego una mañana a las 8 de la mañana. Voy allá a la comisaría, digo, yo vine a entregarme. En francés, me dijo el hombre, ¿cómo así que viniste a entregarte? Digo, sí, yo vine a entregarme. ¿Y cómo usted se llama? Me dice, yo me llamo Jesús Castro, no tengo la cédula porque estoy radiado. Me dice el hombre, pero espera un momento. Y me dice, no es aquí, tú tienes que ir a San Gil. De San Gil, o sea que te mandan de una cárcel para otra y tú No, vas a entregarte. una cárcel no, una comisaría. De una comisaría para otra y tú vas a Yo entregarte. caminando para irme, donde yo tenía la fe de entregarme en ese mismo momento, me dieron 20 minutos más para que vaya a San Gil a entregarme otra vez. Tú sabes, en el transcurso tú comienzas a pensar y decirte en tu cabeza, coño, yo no me voy a entregar. ¿Se paró? Espérense. Yo dije, yo no me voy a entregar. Pero en el transcurso me fui caminando y llegué a San Gil.
Y en San Gil, Floppy, como un día como hoy, que me recuerdo bien, yo voy a la comisaría de San Gil y digo yo vine a entregarme. Y me dice el hombre, ¿cómo usted se llama? Jesús Castro. El hombre se paró de la silla huyendo. Y fue para allá atrás a buscar al comandante, el dueño de la comisaría de San Gil. Y me dice, aquí encontramos a Jesús. Y el hombre me dice a mí, oh Jesús, ¿tú sabes los tiempos que tengo yo buscándote? Y me dice, yo vine a entregarme. Y no me pusieron la esposa. El hombre me entró adentro, me sentó así como estoy sentado ahora mismo. Y me dijo a mí, yo tengo tiempos y tiempos buscándote a ti en la casa de tu mamá. Sí, porque te iban a buscar todos los días casi. Todos los días. Y me dijo él, ¿qué te hace a ti de entregarte ahora? Le digo, tengo un niño pequeño y quiero darle mi apellido. Y vine a entregarme aquí a ver lo que Dios me puede darme. Y el policía me dijo a mí, por ese gesto, usted lo que te pueden darte es un brazalete. Porque la única persona que yo he visto entregándose como usted se entregó fue usted. Sí, porque el loco tenía su pasado realmente delictivo. Pero el loco, feo. El loco, feo. Por eso le digo que ya nosotros aquí nos estamos enfocando más, como siempre, para darle a reflexionar a los jóvenes de que no normalmente son las cosas malas, la droga, trabajando se puede hacer la cosa buena. El loco está trabajando, no está haciendo nada, trabajando y él va por la vía bien, tiene sus hijos, tiene su mujer, tiene su casa, trabaja. Ya pasó eso. Ya hoy en día se puede decir que ya el loco se llama el empresario, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con Chiquitín después ya que decidiste, que te entregaste, que pasaste tu tiempo de brazalete? ¿Qué ha pasado contigo? Oh, me pasaron muchas cosas buenas, Floppy. Después que me dieron el brazalete, andé mi hermana, esa maravillosa hermana que tengo yo, me dejó el tiempo en su casa, me dieron 3 meses. De brazalete. A los 3 meses me lo quitaron y me dijo el hombre, espero que tú seas un hombre para bien. Y yo le dije, sí, está bien, yo voy a intentarlo y lo voy a lograr. Y todavía, la policía que todavía trabaja, que me conocen, me saludan. No sé si te has dado cuenta en el bar que van allá y me saludan. ¿Y qué tiempo hace de eso? Hace ya de eso, tengo 15 años que cambié mi forma de ser ya. 15 años, señores, para que ustedes vean. Si tú tienes un mensaje para tú decirle a esos chamaquitos que están por aquí por Europa, quizás porque ven los panas que lo está haciendo y que la droga, los robos, el chipeo se le da, ¿cuál sería tu consejo? No, el consejo que yo le puedo dar a la gente de aquí de Santo Domingo, la gente de Antwerp, la gente de Holanda, de España, de Suiza, de Alemania, lo único que yo le puedo darle a ellos, el consejo más grande que le puedo dar, señores, en la vida que es bueno cambiar. Tarde o temprano lo tuyo te va a llegar. Y los problemas no son buenos. Ahora mismo, yo he tenido problemas en el bar y yo preferí 1000 veces, Floppy, hablarle a la gente. Que darle un mal golpe. Que darle un mal golpe. Yo le hablo, digo, no, mi hermano, tranquilo, que no queremos problemas, lo que queremos es la paz, mi hermano, tranquilo, no pasa nada. Y yo ahora mismo me siento orgulloso porque yo camino en la calle y yo no tengo problema con nadie, Floppy. Con nadie. Si tengo que llevar una gente, lo ayudo. Porque yo antes yo le atracaba a la gente. La gente sabe quién era. Yo atracaba a los ecuatorianos, colombianos, lo quien sea, lo atracaba yo. El ex Chiquitín. Y hoy estamos aquí pasando un pasadía aquí entre familias. Jugaste un torneo, mini torneo de domino. ¿Hiciste tu seña con Luisito? No la hice. ¿No hiciste tu seña? No, porque tú te conoces tu seña con Bebé. Sí, pero yo me enfoqué de jugar domino. Sí, me enfoqué de aprender a jugar domino. De que ganaste legal. Sí, gané legal. Lo puedo decir, gané legal. Saludos, cabeza. Dale un saludito a la gente tuya, de allá de Lomena, de aquí de Luxemburgo, de Holanda, de Bélgica. Dale un chequera a tu gente. Saludos a Quiquito, un pana mío allá, la gente de Lomina, que son de la mía personal, la gente de Antwerp, que están enfocados en su música, que eso es lo que yo quiero, que se enfoquen en su música y que saquen un poquito más de los problemas, que los problemas no son buenos, los problemas es lo mejor. La gente de Bruselas, que veo que no escucho nada de problemas, no escucho nada, todo el mundo está en su peluquería. Saludos a Sasá, que es mío personal. Saluda a toda esa gente, los barberos que están por ahí. A Richard, a Mike. Ven acá Alberto. una pregunta. ¿Tú estás al tanto del problema que pasó en la barbería?
Yo estoy tanto de eso, sí. Y me puede hablar un poquito porque yo no sé qué fue lo que Yo pasó. lo puedo hablar porque yo estoy a tanto desde el principio hasta la Z, de la A hasta la Z. Ok, tú sabes todo, pero no puedes hablar. No, yo lo hablo, porque tú sabes que yo no tengo pelo en la lengua. No, porque anoche hubo una persona que estaba en el podcast y quería hablar. ¿Entiendes? No, yo lo hablo, porque yo no tengo problema con nadie. Yo digo las cosas como son. Bueno. Y lo puedo declararlo como a la manera que yo lo vi. Y si no está mal, Señores, si ustedes quieren saber el problemita que pasó entre los barberos, el problema que dije que ustedes ponen en los comentarios y la próxima vez que el compañero pase por allá, vamos a dar todo eso, igual como también su pasado, de muchas cosas que no hablamos. Recuérdense que nos enfocamos en el cambio que él ha tenido como persona y como personaje que es, porque Chiquitín es una persona súper conocida. Y nada, como hoy ustedes están viendo, ellos estamos jugando domino, esto es algo familiar, nosotros compartimos, vine a hacer un pequeño paseo aquí para que el loco dé su cotorra. Y nada, habla a la gente también de tu bar que tú tienes. yo tengo un barcito que le doy gracias a Dios a un amigo mío, como un hermano que lo quiero pila, se llama Sammy. Me dio la oportunidad de abrir ese bar con él. Y ese bar fue que también, y ese señor me hizo cambiar mi vida. Y mi mamá también le agradece mucho. Porque él siempre me ha dicho a mí, Sammy, que lo mejor de la vida es tener palabra. Y saberle también respetar a la gente. Y él me enseñó mucho de eso. Y tenemos ese barcito, porque aquí en Bruselas no hay bar. Hay un bar allá en Antwerpe, Residente. que es de Cuquín, residente Salto, que es de Cuquín, un buen hombre también. Entonces, el bar nosotros lo abrimos aquí en Bruselas para la gente de aquí de Bruselas. Nos apoya mucho, la gente de la Gardemidí que nos apoya bastante. La gente de la Gardemidí que nos apoya mucho. La gente de la Gardemidí que nos apoya mucho. Me apoya Juan Luis, me apoya Topo, Sí, el manejador, Luisito, que nos apoya mucho. los tigres que están gracias ahí a Dios atrás, siempre están con nosotros. la cabra también que nos sale, los Exacto. tigres que la sombra que Todito mantienen aquí bajo nos baño. apoyan, la gente de Simoní, la gente de todos los lados nos apoyan. Bebé también nos ha apoyado siempre. Bebé nos ha apoyado en la política, en la baña de deporte, en todo Bebé nos ha apoyado. También es un hombre igual que yo, que desde abajo andamos juntos para arriba y para abajo. Coño, a Bebé yo le he traído muchos problemas, ¿oíste? Sí, no, Bebé, estoy hablando con él para hacer un pequeño segmento con él de deporte. La difunta Palmira, que Dios la tenga en gloria. Esa mujer me sacó un machete porque el día que Bebé me presentó a su mamá, me dijo, mami, yo ando con Chiquitín. Yo me estoy riendo porque ella dijo, ¿cómo fue? En la soneta, me dijo, yo ando con Chiquitín. Espérate un momento. Y cuando Palmira sale con una chaqueta, con un machete, me dice, a ti que te ando buscando, yo no te quiero ver con mi hijo. Que usted es un ladrón y un malvito, me dijo Palmira. Pero Palmira me dijo a mí, Floppy, andando con mi hijo tú vas a tener que cambiar. Porque yo no quiero un mal para mi hijo, yo quiero siempre el bien para mi hijo. Digo, no, tranquila Palmira, que yo no lo voy a llevar en mala. Y ni así cambiaste. Y ni así cambié, mi hermano. Señores, para que ustedes vean que realmente cuando tú vas a cambiar, que la gente quiera, que el mundo trate, no lo va a lograr. Eres tú el único que eres capaz de cambiar y lograr algo en tu vida y ser alguien. Porque créame que dormir y levantarse todos los días tenemos que ser agradecidos porque muchas personas no lo logran. Sí, Floppy, pero mira, yo no sabía que yo iba a llegar en esto, pero yo tengo ya casi 22 años trabajando en la comuna de Anderlecht y yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y de ahí salgo de las 3:30, salgo derechito y en vivo para Alabama, a estar con mi socio ahí sentado. Todos los días la misma rutina. Y me siento orgulloso porque me siento bien. Claro, es que realmente uno se siente orgulloso. Todas las personas que me conocen a mí se sienten orgullosas de saber de lo que yo estoy haciendo hoy en día. Que no Sí, estoy, porque también nosotros andábamos juntos antes también. ¿Me entiendes? Pero por eso te digo que estaban hablando anoche en el podcast que mucha gente que no conocen a uno cuando ven a ver dicen, no, pues al final al cabo uno cambia como persona, no lo hace por el mundo, lo hace por uno. Y tú sabes que aunque también la gente tiene que llevarle un poquito también, Floppy, seguir los pasos de Morenay. Morenote. Morenote, hay que seguir los pasos a Morenote, porque Morenote, él está aquí en este mundo para un propósito. Por un propósito. Porque que él es un luchador
Y cuando lo veía me decía lo mismo a mí también. Mi hermano, ¿y cómo que tú lo Check it haces? out, mi gente de Hostel 23, el mejor hotel que está por ahí, por Samaná. Si usted quiere darse un baladeo, tírenle, que eso también es exclusivo. La no para terrena, todo, ¿no es? sí, La no es terrena. para todo tipo de personas. Y nada, señores, esto es un pequeño paseo que pasó el compañero aquí, chiquitín. Jesús Castro, el empresario, con su seguridad que están por atrás y el manejador. Gracias a Someso Film, que siempre me ayuda en lo que puede. Por ahí anda también la Pantera Rosa, que es DJ Lora. Ustedes saben y nada. Otra cosa, Floppy. Quería decir también que vamos a apoyar también el basquetbol. Los domingos tenemos el juego de basquetbol que lo tiene Caque Pollo, alias Lisandre. Tiene Sí, ese juego de basquetbol todos los domingos. Eso estaba hablando, que me dicen a mí, Floppy, pero tú no pasas la información. Digo, pero que yo no estoy al tanto. Quien lo sabe, DJ y DJ, es el que tiene que hablarlo en el programa, porque yo no lo sé. No, porque él está haciendo un transcurso para venir los equipos de Luxemburgo, de Antwerpe. ¿Dónde está el loco? Alessandri. Lisander, ve acá. ¿Cuál es la cámara mía, Floppy? Esta. Estamos promocionando lo que vamos a hacer el 30 de agosto, una kermés, juego de dominó y a la vez un torneo de básquet con invitados de varios países dominicanos, obvio, España, la gente de Madrid que van a venir. Suiza me confirmó también que está activo. También Holanda que va. O sea, hay 7 equipos. Se está conformando que se va a hacer todo para el 30 de agosto. Espero que juguemos heavy, porque esto es por la juventud. Aquí los dominicanos tenemos que tener algo deportivo, no solamente domino, como tenemos que hacer deporte en total. Porque somos jóvenes, hay muchos jóvenes que van subiendo, como los hijos de Jesús. Digo, chiquito, Jesús es un nombre de pila, pero Jesús, los hijos míos que van a la cancha. No, Entonces, pero es que al final, por eso como mismo se le dio participación a los Tigres anoche del softball, se te está dando tips para que ellos sepan que estamos haciendo cosas de que haya deporte. Si usted quiere venir a disfrutar, sea de básquet, sea de domino, sea de softball, usted puede pasar por aquí. Chiquitín, dale un mensaje a la gente tuya para cerrar la entrevista tuya. Toma, solo mismo ahí. Señores, yo lo único que voy a decirle, mi hermano, vamos a echar para adelante, vamos a cambiar la forma de ser, cero problemas. Cada quien tiene derecho de buscarse su cuarto como le placa, pero vamos a darle para adelante y hacer la cosa bien y no hacer la cosa mal. Y tenemos el bar ahí, Alabama, todo el tiempo abierto, 24 horas. Ahí llegó la FUA también, que va a llegar el 19 de este mes. Viene la FUA, Y tenemos la terraza y todo. Tenemos un concepto también de que queremos ayudar a los jóvenes, a los ambientes dominicanos, todo lo que van creciendo los niños. Sí, sí, sí. Excúsame, por Tenemos eso y hay que hacerlo. Vamos a espero hacerlo. que vengan pronto, y este hombre también está jugando bien en la página. Tienen que seguir la página Dominican BXL, pero ya después el sábado lo daremos más adelante. Señores, esto es fácil, esto es Floppy TV Show. Ya ustedes saben, aquí tuvimos al compañero Jesús Castro. Me voy a presentar otra vez. Jesús Castro, chiquitín, el empresario. No hay que hablar mucho, este es Floppy TV Show, Movimiento Urbano de Europa. Vamos a compartir un ching aquí entre familias. Y nada, si ustedes quieren parte 2, póngala ahí abajo. Chiquitín, cuenta todo, que no contaste, no me gustó. Ey. Así que hablamos ahora. Dale. Gracias. Denle a la público. campanita. Está bien. Suscríbete a la campanita, Suscríbanse, yo. denle a la campanita. Ya sabes.